¿Y si te dijera que Jesús se le apareció a una monja y le dio una advertencia urgente para toda la humanidad? Las próximas 72 horas serán decisivas para mi iglesia, le dijo. Ahora escucha este testimonio impactante que podría cambiar tu destino eterno. Mi nombre es Sor Gabriela Fernanda Ramírez Torres, y lo que estoy a punto de compartir con ustedes cambiará para siempre su forma de ver la vida, la muerte y especialmente estos tiempos que estamos viviendo. Nací el 15 de agosto de 1967 en Guadalajara, Jalisco, en el seno de una familia profundamente católica. Desde niña, recuerdo las largas noches en las que mi abuela María de los Ángeles nos reunía a todos para rezar el rosario completo, sin saltarse ni una sola cuenta. Mi padre, don Ricardo Ramírez Mendoza, era comerciante en el mercado de abastos, un hombre trabajador que salía antes del amanecer y regresaba cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Mi madre, doña Elena Torres de Ramírez, se dedicaba al hogar y a la educación de nosotros, sus 6 hijos. Yo era la tercera, nacida justo en medio de mis hermanos mayores, José Miguel y Laura Patricia, y mis hermanos menores, Carlos Eduardo, Rosa Elena y el más pequeño, Alejandro José. Crecí viendo a mi madre arrodillarse cada madrugada frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que teníamos en la sala, suplicando protección para nuestra familia. Ese ejemplo de fe tan profunda se grabó en mi corazón como hierro al rojo vivo. A los 17 años, después de terminar la preparatoria en el Colegio de las Hermanas de la Caridad en Guadalajara, sentí un llamado tan fuerte en mi interior que no pude ignorarlo. Era como si una voz me susurrara constantemente al oído que mi vida no me pertenecía, que había sido apartada para algo mucho más grande que yo misma. Recuerdo perfectamente el día que les anuncié a mis padres mi decisión de entrar al convento. Era un domingo después de misa, el 12 de octubre de 1984. Mi padre se quedó en silencio por varios minutos que se sintieron eternos, mientras que mi madre rompió en llanto, no de tristeza, sino de alegría mezclada con el dolor de saber que su hija dejaría el hogar para siempre. Ese mismo año ingresé al convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas en Querétaro, una orden contemplativa conocida por su rigurosa vida de oración y sacrificio. Los primeros meses fueron de un ajuste brutal. Despertar a las 4 de la mañana para rezar maitines, el silencio absoluto durante la mayor parte del día, las comidas austeras que consistían principalmente en sopa de verduras, frijoles y tortillas, y la obediencia total a la Madre Superiora. Pero cada sacrificio, cada momento de dificultad, lo ofrecía al Señor con un gozo inexplicable que brotaba desde lo más profundo de mi ser. Pronuncié mis votos perpetuos el 2 de febrero de 1990, en la fiesta de la Candelaria, comprometiéndome a los 3 votos esenciales de pobreza, castidad y obediencia hasta el día de mi muerte. Durante los siguientes 36 años, mi vida transcurrió en una rutina de oración continua, trabajo manual en el huerto del convento donde cultivábamos jitomates, chiles y hierbas aromáticas, y ocasionales momentos de recreación comunitaria donde compartíamos con nuestras hermanas. Me especialicé en el arte de la restauración de ornamentos litúrgicos antiguos, dedicando horas interminables a reparar casullas bordadas con hilos de oro del siglo XVIII y manteles de altar deteriorados por el tiempo. Pero todo cambió radicalmente el 1 de enero de 2026, en la madrugada del Año Nuevo, cuando experimenté algo que ningún entrenamiento religioso, ninguna lectura teológica, ninguna meditación contemplativa podría haberme preparado para enfrentar. Había pasado la noche del 31 de diciembre, en vigilia de oración, como era nuestra costumbre, intercediendo por México, por la Iglesia Universal y por todas las almas que estaban lejos de Dios. Aproximadamente a las 2 de la madrugada del 1 de enero, mientras estaba arrodillada en mi celda frente a un pequeño crucifijo de madera que había tallado mi padre antes de morir hace 15 años, sentí un dolor punzante en el pecho que me cortó la respiración. Era como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño de hierro. Intenté levantarme para pedir ayuda, pero mis piernas no respondieron.
El dolor se intensificó hasta volverse insoportable, irradiándose hacia mi brazo izquierdo y mi mandíbula. Caí de costado sobre el piso frío de concreto de mi celda, mi mejilla presionada contra la superficie helada. Alcancé a pensar que esto era un infarto, que mi corazón de 58 años finalmente estaba fallando. Escuché mi propia respiración volverse cada vez más débil, más superficial, como el aleteo de un pájaro herido. Mis labios se movían intentando pronunciar el nombre de Jesús, pero no salía ningún sonido. La oscuridad comenzó a cerrar mi campo de visión desde los bordes, como si alguien estuviera cerrando lentamente unas cortinas negras. El último pensamiento que tuve antes de que todo se apagara completamente fue una oración desesperada: Señor Jesús, recibe mi espíritu, no me dejes sola en este momento. Y entonces hubo un silencio absoluto. No había dolor, no había frío, no había nada excepto una quietud tan profunda que nunca antes había experimentado. Por un momento pensé que simplemente había dejado de existir, pero entonces me di cuenta de que aún podía pensar, aún tenía conciencia de mí misma. Fue en ese momento cuando algo extraordinario comenzó a suceder. Sentí como si estuviera siendo separada de algo pesado, como cuando te quitas un abrigo mojado que te ha estado aplastando por horas. De repente pude ver mi cuerpo tirado en el piso de la celda desde arriba, desde el techo. Me veía tan pequeña, tan frágil, con mi hábito carmelita arrugado y mis manos pálidas extendidas sobre el concreto. Había algo profundamente perturbador en ver mi propio cuerpo sin estar dentro de él, como ver una fotografía de ti mismo durmiendo que alguien más tomó sin tu conocimiento. Intenté gritar, intenté moverme hacia mi cuerpo, pero no tenía control sobre lo que estaba pasando. Una luz comenzó a aparecer en la esquina de mi celda, pero no era como la luz de una lámpara o del sol. Era una luz que parecía tener sustancia, como si estuviera viva. Crecía y se expandía, llenando cada centímetro del pequeño espacio. No lastimaba mis ojos, aunque era increíblemente brillante. Dentro de esa luz comencé a ver formas, siluetas de seres que no eran humanos. Sus contornos brillaban con una intensidad que hacía que todo lo demás pareciera una sombra en comparación. Uno de estos seres se acercó a mí, y aunque no tenía una boca visible ni cuerdas vocales, escuché su voz tan claramente como si me estuviera hablando al oído. Gabriela Fernanda, no temas. Tu tiempo en la tierra aún no ha terminado. El Señor tiene un mensaje que debes llevar a su pueblo. Antes de que pudiera responder o siquiera procesar lo que estaba sucediendo, sentí como si estuviera siendo jalada hacia arriba a una velocidad imposible. Las paredes de mi celda desaparecieron, el techo del convento se desvaneció y de repente estaba elevándome sobre Querétaro. Podía ver las luces de la ciudad extendiéndose como un manto de estrellas artificiales. Seguí subiendo, más y más alto, hasta que pude ver toda la República Mexicana, luego todo el continente, luego todo el planeta Tierra como una esfera azul y verde suspendida en la oscuridad del espacio. Pero no me detuve ahí. Continué ascendiendo a través de lo que parecían capas de realidad, dimensiones que no tengo palabras para describir. Había colores que no existen en nuestro mundo, sonidos que no pueden ser producidos por ningún instrumento terrenal. Era como si estuviera viajando no solo a través del espacio, sino a través de algo mucho más fundamental, como si estuviera atravesando el tejido mismo de la existencia. Finalmente, la sensación de movimiento se detuvo. Me encontraba en un lugar que no puedo describir adecuadamente porque el lenguaje humano simplemente no tiene las palabras. No era un lugar físico como entendemos los lugares. Era más como estar dentro de una presencia, como si el espacio mismo estuviera vivo y consciente. La luz aquí era diferente incluso a la luz que había visto en mi celda. Esta luz emanaba desde todas partes y desde ningún lugar específico al mismo tiempo. No proyectaba sombras porque no había nada que no fuera luz. Y en el centro de toda esa luz, aunque centro es una palabra inadecuada para describir lo que vi, había una figura, un hombre, pero no cualquier hombre. Supe instantáneamente, con cada fibra de mi ser, que estaba en presencia de Jesús.
No el Jesús de las pinturas europeas con cabello rubio y ojos azules que tanto se ha popularizado en Occidente, sino un Jesús de aspecto más cercano a sus raíces del Medio Oriente. Su piel era del color de la canela tostada. Su cabello castaño oscuro caía en ondas hasta sus hombros, y sus ojos, Dios santo, sus ojos eran como pozos de amor infinito que podían ver cada pensamiento, cada acción, cada secreto que había guardado durante toda mi vida. No sentí miedo cuando me miró, sino una vergüenza abrumadora mezclada con un amor tan intenso que pensé que me desintegraría. Vestía una túnica blanca simple, sin adornos, pero había algo en la forma en que la luz interactuaba con la tela que la hacía parecer como si estuviera tejida de la luz misma. Sus pies estaban descalzos, y pude ver las cicatrices, las marcas de los clavos que lo habían atravesado hace más de 2000 años. Esas marcas no eran grotescas ni perturbadoras, sino que de alguna manera eran hermosas, recordatorios eternos del precio que pagó por cada uno de nosotros. Extendió sus manos hacia mí y vi las mismas marcas en sus palmas, agujeros que atravesaban completamente sus manos, pero que de alguna manera emanaban luz en lugar de sangre. Gabriela Fernanda, hija mía, su voz resonó no en mis oídos, sino directamente en mi alma. Has servido fielmente durante muchos años. Has ofrecido tus oraciones, tus sacrificios, tu vida entera como un incienso agradable ante el trono de mi Padre. Pero ahora te envío de regreso con un mensaje urgente que debes proclamar sin temor y sin demora. Me acerqué a él, o tal vez él se acercó a mí, porque en ese lugar las nociones normales de distancia y movimiento no parecían aplicar. De repente estaba lo suficientemente cerca como para poder tocar el borde de su túnica si extendía mi mano. El amor que emanaba de él era tan tangible que podía sentirlo como si fuera una sustancia física, envolviéndome, penetrando cada célula de mi ser. Comencé a llorar, lágrimas que no sabía que era capaz de derramar, lágrimas que contenían todos los años de alegría, dolor, duda y fe que había experimentado. Señor, logré susurrar, no soy digna de estar en tu presencia. Soy solo una pecadora, una sierva inútil que ha fallado tantas veces. Él colocó su mano sobre mi cabeza, y el simple contacto de sus dedos contra mi frente envió ondas de paz a través de todo mi ser. Ninguno es digno, hija mía, dijo con una ternura que me hizo llorar aún más. Ninguno excepto mi Padre es verdaderamente bueno. Pero yo te he hecho digna a través de mi sangre derramada en la cruz del Calvario. No eres definida por tus fallos, sino por mi gracia. Ahora, escucha atentamente lo que debes decir a mi pueblo. Su expresión cambió, volviéndose más seria, más urgente. El peso de lo que estaba a punto de decir era palpable en la atmósfera misma de aquel lugar. Los tiempos sobre los cuales los profetas escribieron, los días que mi Padre ha señalado desde antes de la fundación del mundo, están sobre ustedes. El año 2026 marca el comienzo de un cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. Lo que está por venir no es el fin, pero es el principio del fin. Es el inicio del empujón final hacia mi regreso. Señaló con su mano, y de repente el espacio frente a nosotros se abrió como si fuera una ventana hacia la tierra. Pude ver escenas desplegándose. No estoy segura si eran visiones de cosas que ya habían sucedido, que estaban sucediendo en ese momento o que estaban por suceder. Vi ciudades sumidas en la oscuridad, no solo la oscuridad de la noche, sino una oscuridad que parecía antinatural, opresiva. Las calles estaban vacías de autos en movimiento. Las luces de los edificios estaban apagadas. En el verano, vi a familias enteras arrastrando sus colchones hacia los patios, hacia las azoteas, buscando desesperadamente algo de alivio del calor insoportable que hacía imposible dormir dentro de sus casas sin electricidad. El sol golpeaba sin misericordia, y la gente se movía lentamente, conservando energía, con sus rostros rojos e hinchados por la deshidratación. Luego la escena cambió al invierno. Vi el mismo tipo de oscuridad, pero ahora acompañada de un frío brutal.
Las familias se amontonaban en sus salas, apilando todos los colchones que tenían en el centro de la habitación, cubriéndose con cada manta, abrigo, toalla y trapo que podían encontrar. Tiritaban violentamente a pesar de estar todos juntos, tratando de compartir el calor corporal. Una familia en particular captó mi atención. Podía ver su aliento formando nubes de vapor en el aire helado dentro de su propia casa. Los niños lloraban en silencio, demasiado débiles para hacer mucho ruido. Y entonces vi algo que me heló el alma más que cualquier temperatura física podría hacerlo. Vi grupos de hombres jóvenes, tal vez de entre 16 y 25 años, corriendo por las calles en medio de ese frío mortal, vestidos apenas con camisetas o pantalones cortos, algunos completamente desnudos. Pero había algo profundamente perturbador en la forma en que se movían. No corrían como personas normales. Sus movimientos eran erráticos, animales, sobrenaturales. Corrían hacia las casas y pateaban las puertas con una fuerza que parecía imposible para cuerpos humanos. Entraban violentamente y entonces escuchaba gritos, gritos de terror absoluto, gritos que eran cortados abruptamente. Estos jóvenes salían cubiertos de sangre y se dirigían a la siguiente casa. Lo más aterrador era que sus cuerpos se contorsionaban en formas que ningún ser humano debería poder lograr. Sus rostros estaban distorsionados en expresiones de pura malicia, y de sus gargantas salían sonidos que no eran humanos, sino guturales, gruñidos y chillidos como de bestias. No hablaban palabras reconocibles. Eran como animales salvajes, o más precisamente, como demonios en carne humana. No sentían dolor cuando se estrellaban contra ventanas o cuando sus propios cuerpos se lesionaban. Estaban completamente poseídos, completamente entregados a una maldad sobrenatural. Vi que atacaban y mataban sin discriminación, ancianos, niños, cualquiera que encontraran. Y en algunas escenas, vi que devoraban la carne de sus víctimas mientras éstas aún vivían. No puedo expresar con palabras el horror absoluto de presenciar tal depravación, tal manifestación pura del mal. Esto es lo que viene, dijo Jesús, su voz llena de un dolor profundo. Cuando el Espíritu Santo sea retirado junto con mi verdadera iglesia, cuando mis elegidos sean llevados en el arrebatamiento, el enemigo desatará sobre la tierra una maldad que no ha sido vista desde los días de Noé. La tecnología que la humanidad ha desarrollado, las drogas que han creado, las puertas que han abierto al mundo espiritual a través de la hechicería, la brujería, la nueva era, todo esto convergirá. Habrá una explosión de posesiones demoníacas en una escala nunca antes vista. Los que rechazaron mi salvación, los que se burlaron de mi nombre, los que persiguieron a mis siervos, experimentarán la ira tanto de Satanás como de mi Padre. Pero mi pueblo, mis verdaderos seguidores que han guardado mi palabra y no han negado mi nombre, no verán estas cosas, como prometí en Apocalipsis 3:10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo los sacaré antes de que comience el derramamiento de las copas de la ira. Señor, pregunté temblando, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo vendrás por tu iglesia? Me miró con una expresión que mezclaba amor, tristeza y urgencia. Del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero te digo esto con toda certeza. La generación que ve las señales que di en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, esa generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Y todas las señales están ahora presentes. Los higos están floreciendo en la higuera. El verano está cerca. Extendió su mano nuevamente y la escena cambió. Ahora vi algo diferente. Vi el cielo nocturno sobre diferentes ciudades del mundo. Y de repente, sin advertencia, destellos de luz comenzaron a aparecer. Pero no eran luces ordinarias. Eran como desgarros en el mismo tejido del cielo, abriéndose y cerrándose. Y a través de esos desgarros pude ver brevemente otro reino, un lugar de luz gloriosa. Entonces, en un instante que pareció simultáneo en todo el planeta, millones de personas simplemente desaparecieron.
conductores se evanecieron de sus vehículos en movimiento, causando accidentes masivos. Pilotos desaparecieron de las cabinas de los aviones. Padres se desvanecieron dejando a sus hijos pequeños solos. Fue un caos instantáneo y global. Vi las noticias, reporteros confundidos tratando de explicar lo inexplicable. Vi líderes gubernamentales reuniéndose en sesiones de emergencia. Y entonces vi algo que me llenó de una indignación justa. Vi a un hombre, alguien que parecía ser una figura de autoridad, tal vez un científico o un oficial de alto rango, aparecer en las pantallas de televisión alrededor del mundo. Y escuché sus palabras claramente. Hemos hecho contacto con una civilización extraterrestre avanzada. Las desapariciones que han presenciado no fueron un evento sobrenatural o religioso, sino una intervención de estos seres avanzados que han decidido llevarse a ciertos individuos para protegerlos de los cambios que están por venir en nuestro planeta. Debemos permanecer calmados y confiar en que estos seres tienen nuestro mejor interés en mente. Jesús habló, y su voz tenía un tono de advertencia severa. Esta será la gran mentira que Satanás preparará para engañar a los que quedan. El enemigo ha estado acondicionando a la humanidad durante décadas a través de películas, programas de televisión, libros, para aceptar la existencia de vida extraterrestre. Ha plantado esta semilla en la conciencia colectiva de la humanidad precisamente para este momento. Cuando mi iglesia sea arrebatada, cuando millones desaparezcan instantáneamente, el mundo necesitará una explicación que no requiera que se arrepientan o que reconozcan mi soberanía. La narrativa de extraterrestres benevolentes les dará exactamente eso. Pero escucha esto cuidadosamente, Gabriela, y asegúrate de que mi pueblo lo entienda. No existen extraterrestres como el mundo los imagina. Lo que llaman alienígenas son demonios, ángeles caídos que se han rebelado contra mi Padre. Estos seres han estado interactuando con la humanidad desde tiempos antiguos, apareciendo en diferentes formas según la época y la cultura. En el pasado se manifestaban como dioses paganos, como íncubos y súcubos, como hadas y duendes. Ahora, en esta era tecnológica, se presentan como seres de otros planetas con tecnología avanzada, pero su naturaleza no ha cambiado. Siguen siendo los mismos demonios que siempre han sido, sirvientes de Satanás, cuyo único propósito es engañar y destruir a la humanidad. Ahora déjame darte un mensaje específico sobre las próximas 72 horas. Su rostro se puso aún más serio y sentí el peso de sus palabras antes de que siquiera las pronunciara. El enemigo está planeando eventos específicos que están diseñados para sembrar miedo, confusión y desánimo entre mi pueblo. En las próximas 72 horas habrá sacudidas, tanto literales como figurativas. Temblores en la tierra que causarán que muchos cuestionen si están seguros. Sacudidas en los sistemas del mundo, en las economías, en los gobiernos. El enemigo está acelerando su agenda, tratando de causar el máximo caos antes de que yo intervenga. Pero quiero que mi pueblo entienda esto claramente. Estas cosas deben suceder. No son señales de que he perdido el control. Son señales de que mi regreso está cerca. Cuando vean estas cosas comenzar a suceder, no se aterroricen. Lucas 21:28 dice: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El terremoto que acabas de experimentar en las Filipinas es solo el comienzo. Habrá más. La tierra misma está gimiendo, esperando ser liberada de la maldición que cayó sobre ella cuando Adán pecó. Romanos 8:22 dice: Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Estos son los dolores de parto que preceden al nacimiento de una nueva era. Pero escucha esto con mucha atención. Durante estas 72 horas, y en verdad durante todo el tiempo que queda antes de mi regreso, mi pueblo debe hacer 3 cosas. Primero, deben orar sin cesar. No oraciones tibias y religiosas, sino oraciones fervientes nacidas de corazones desesperados que reconocen la urgencia del momento. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: Orad sin cesar. Santiago 5:16 dice: La oración eficaz del justo puede mucho. El enemigo teme las oraciones de los santos
más que cualquier otra cosa, porque nuestras oraciones mueven la mano de mi Padre y limitan lo que Satanás puede hacer. Segundo, deben arrepentirse de todo pecado. Este no es momento para juegos religiosos o para tibieza. Apocalipsis 3:16 dice: «Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si hay amargura en tu corazón, perdona ahora. Si hay lujuria dominándote, arrepiéntete ahora. Si hay codicia, envidia, chisme, orgullo, cualquier cosa que no sea de mi espíritu, abandónala ahora, no mañana, no la próxima semana, ahora, porque nadie sabe si tendrán mañana». Mateo 24:44 dice: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Tercero, deben guardar sus mentes y corazones de las mentiras que están siendo sembradas en todas partes. Satanás es el padre de mentira y está trabajando tiempo extra para contaminar incluso a los elegidos si fuera posible. Mateo 24:24 dice: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Deben probar todo espíritu». Primera Juan 4:1 dice: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». La música que escuchan, los programas que ven, los libros que leen, las doctrinas que aceptan, todo debe ser probado contra mi palabra. La Biblia es el estándar final de verdad, no los sentimientos, no las experiencias, no las visiones o los sueños, ni siquiera el tuyo. Todo debe ser confirmado por las Escrituras. 2 Timoteo 3:16 dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». Jesús hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Sentí como si pudiera ver directamente hasta lo más profundo de mi alma. «Gabriela, cuando regreses, muchos no creerán tu testimonio. Algunos en tu propia orden religiosa dirán que fue un sueño, una alucinación causada por la falta de oxígeno al cerebro. Otros dirán que es del diablo, tratando de causar pánico. Pero tú debes hablar de todas formas, no por tu propia autoridad, sino por la mía». Ezequiel 3:18 y 19 dice: «Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma». Tienes una responsabilidad, no solo hacia ti misma, sino hacia todos los que escucharán tu testimonio. Su sangre estará sobre tus manos si permaneces en silencio. De repente, Jesús extendió ambas manos hacia mí, y cuando lo hizo, pude ver las cicatrices en sus muñecas también, donde los clavos habían atravesado. «Tócalas», dijo suavemente. «Necesitarás este recuerdo para los días difíciles que vienen». Extendí mi mano temblorosa y toqué las cicatrices en su palma derecha. Eran reales, no solo marcas superficiales, sino heridas profundas que atravesaban completamente su mano. En el momento en que mis dedos tocaron esas cicatrices, una corriente de algo que solo puedo describir como amor líquido fluyó desde sus manos hacia mi cuerpo. Cada duda que había tenido alguna vez, cada pregunta sin respuesta, cada momento de sufrimiento o confusión en mi vida, todo súbitamente tuvo sentido. Vi cómo cada prueba que había enfrentado había sido permitida por Él para moldearme, para prepararme para este momento exacto. Vi cómo cada oración que pensé que no había sido respondida, en realidad había sido respondida, solo que no de la manera que yo esperaba. Vi el gran tapiz de mi vida desde su perspectiva, y era hermoso más allá de las palabras. Mientras sostenía sus manos, Él comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez su voz tenía un tono de urgencia casi desesperada. «Dile a mi pueblo que el tiempo se acabó. Ya no hay más tiempo para jugar a la religión.
para calentar bancas en las iglesias mientras sus corazones están lejos de mí. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto describe a la mayoría de los que se llaman cristianos hoy en día. Tienen una forma de piedad, pero niegan la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Diles que deben nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es suficiente ser bautizado de bebé. No es suficiente asistir a misa cada domingo. No es suficiente rezar el rosario o guardar los días santos. Todas estas cosas están bien, pero si el corazón no ha sido transformado por mi espíritu, si no hay un arrepentimiento genuino del pecado y una entrega total a mí como Señor y Salvador, entonces están perdidos. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo gratuito, pero debe ser recibido personalmente. No puedes heredar la salvación de tus padres. No puedes comprarla con buenas obras. No puedes ganarla siendo religioso. Solo puedes recibirla por fe, reconociendo que eres un pecador que necesita un Salvador, y aceptándome como ese Salvador. Sus ojos se llenaron de lo que parecían ser lágrimas. Ver a Jesús llorar era algo que nunca esperé presenciar, y me rompió el corazón de una manera que no puedo describir. Gabriela, lloro por los millones que están a punto de perderse eternamente. Lloro por aquellos que escucharán el Evangelio una y otra vez, pero endurecerán sus corazones. Lloro por los que dirán, mañana me arrepentiré, sin darse cuenta de que tal vez no haya un mañana. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Diles que clamen a mí ahora, en este momento. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay pecado demasiado grande que mi sangre no pueda limpiar. No hay persona demasiado malvada que no pueda ser perdonada si viene a mí con un corazón sincero. Pero deben venir ahora. Deben arrepentirse ahora. Deben entregarme sus vidas ahora. 2 Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Después de esto, Jesús comenzó a retirarse, o tal vez yo comencé a alejarme de él. El espacio entre nosotros comenzó a crecer, aunque ninguno de los dos se movió físicamente. Vuelve ahora, dijo, su voz resonando a través de la distancia creciente. Vuelve y cuenta lo que has visto. No te preocupes por los que se burlen o duden. Preocúpate solo por ser fiel al mensaje que te he dado. Muchos se volverán a mí como resultado de tu testimonio, pero también muchos endurecerán sus corazones aún más. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No esperes ser popular. No esperes ser aceptada. Espera ser rechazada, tal como yo fui rechazado. Pero permanece fiel hasta el fin y recibirás la corona de vida. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. De repente, fue como si una fuerza invisible me jalara hacia atrás. La escena gloriosa comenzó a desvanecerse. La última imagen que vi fue el rostro de Jesús, mirándome con un amor tan intenso que pensé que mi corazón estallaría. Y entonces estaba de vuelta en la oscuridad, esa misma oscuridad profunda que había experimentado cuando morí. Pero ahora había algo diferente. Podía sentir algo, un tirón, como si alguien estuviera jalándome de regreso hacia algo. El tirón se hizo más fuerte, más insistente. Y entonces, con un sobresalto tan violento que todo mi cuerpo se sacudió, abrí los ojos. Estaba de vuelta en mi celda, tirada en el piso frío, pero algo había cambiado.
Ya no estaba sola. La Madre Superiora, Sor María del Carmen Gutiérrez, estaba arrodillada junto a mí, con su mano en mi cuello buscando un pulso. Otra hermana, Sor Teresa Elena, estaba corriendo hacia la puerta gritando que llamaran una ambulancia. Al verme abrir los ojos, la Madre Superiora gritó una oración de agradecimiento. «Está viva, gracias a Dios, está viva». Los paramédicos llegaron aproximadamente 20 minutos después. Me revisaron, tomaron mis signos vitales, hicieron un electrocardiograma. Estaban confundidos. Según sus instrumentos, mi corazón estaba funcionando normalmente ahora, pero la Madre Superiora insistía en que cuando me encontró, no tenía pulso y no respiraba. Me llevaron al Hospital General de Querétaro de todas formas, donde me hicieron más pruebas. Los doctores, especialmente el doctor Alejandro Morales Castro, un cardiólogo de 55 años que había trabajado en ese hospital durante más de 25 años, estaban desconcertados. Me hicieron un ecocardiograma, análisis de sangre, radiografías de tórax. Todo salió completamente normal. No había evidencia de que hubiera tenido un infarto. No había daño al músculo cardíaco. No había irregularidades en mi ritmo cardíaco. Era como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. Había muerto. Había estado en la presencia del Señor. Y ahora había regresado con un mensaje que no podía guardar para mí misma, sin importar las consecuencias. Permanecí en el hospital durante 48 horas para observación. Durante ese tiempo, la Madre Superiora vino a visitarme. Le conté todo lo que había experimentado. La escuchó en silencio, su rostro inexpresivo. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Hermana Gabriela», dijo con cuidado, «has pasado por una experiencia traumática. A veces, cuando el cerebro se ve privado de oxígeno, puede crear experiencias vívidas que parecen reales. No estoy diciendo que estés mintiendo. Estoy diciendo que tal vez tu mente creó esto como una forma de lidiar con el trauma de estar cerca de la muerte». Negué con la cabeza vigorosamente. «Madre Superiora, con todo respeto, sé la diferencia entre un sueño y la realidad. Esto no fue una alucinación. Vi a nuestro Señor Jesucristo. Toqué sus manos, escuché su voz, y me dio un mensaje que debo compartir». Ella frunció el ceño. «Si realmente fue una experiencia divina, entonces debe ser sometida al discernimiento apropiado a través de los canales adecuados de la Iglesia. No puedes simplemente salir y proclamar estas cosas sin la aprobación de nuestros superiores eclesiásticos. Esto podría causar confusión y pánico innecesario entre los fieles». «Pero madre», protesté, «Jesús fue muy claro, el tiempo es corto. No hay tiempo para años de investigaciones burocráticas. Las próximas 72 horas son críticas. Debo advertir a la gente ahora». Ella se puso de pie y su expresión se endureció. «Hermana Gabriela, te ordeno bajo tu voto de obediencia que guardes silencio sobre esto hasta que yo determine el curso de acción apropiado. ¿Entiendes?». Sentí como si mi corazón se partiera. Aquí estaba, enfrentando la misma elección que los apóstoles enfrentaron en Hechos 5:29, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Sabía que tenía que obedecer el mandato directo que Jesús me había dado, incluso si eso significaba desobedecer a mi superiora terrenal. «Madre Superiora», dije suavemente pero con firmeza, «lamento causarle dolor o preocupación, pero debo obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. No puedo guardar silencio sobre lo que vi». Ella me miró por un largo momento, y luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir otra palabra. Supe en ese momento que mi vida en el convento, tal como la había conocido durante 36 años, había terminado. Me dieron de alta del hospital el 3 de enero. Cuando regresé al convento, la atmósfera era completamente diferente. Mis hermanas me evitaban. Nadie me hablaba excepto cuando era absolutamente necesario. Era como si me hubiera convertido en una paria de la noche a la mañana. 3 días después, fui llamada a la oficina de la Madre Superiora. Cuando entré, había 2 hombres que no conocía junto con ella. Uno era el padre Ignacio Ramón Velázquez,
un sacerdote de aproximadamente 60 años que servía como nuestro confesor y consejero espiritual. El otro era el doctor Fernando Castillo Hernández, un psiquiatra católico de la Ciudad de México. Me informaron que había sido sometida a una evaluación psicológica obligatoria. Durante las siguientes 2 semanas me reuní con el doctor Castillo 3 veces por semana. Me hizo innumerables preguntas sobre mi experiencia, sobre mi historia personal, sobre mi vida en el convento. Me hizo pruebas psicológicas, evaluó si tenía alguna condición mental que pudiera explicar mi experiencia. Al final, su conclusión fue que no mostraba signos de psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar o cualquier otra condición mental que pudiera causar alucinaciones. De hecho, me encontró mentalmente estable y coherente, pero su recomendación fue que, sin embargo, debería abstenerme de hablar públicamente sobre mi experiencia porque podría ser mal interpretada y causar angustia innecesaria entre los fieles. Para el 20 de enero de 2026 se me dio un ultimátum. Podía permanecer en el convento bajo la condición de que nunca más hablara de mi experiencia, o podía dejar la orden. La elección parecía imposible. El convento había sido mi hogar durante más de 3 décadas. Estas mujeres eran mis hermanas. Esta vida era todo lo que conocía como adulta. Pero entonces recordé las palabras de Jesús en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Sabía lo que tenía que hacer. El 25 de enero de 2026, dejé el convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas en Querétaro, con solo una pequeña maleta que contenía algunas prendas de ropa civil que me habían dado. Salí por las puertas que había atravesado por primera vez hace 42 años, como una joven de 17 años llena de sueños de servir a Dios. Ahora tenía 58 años, sin dinero, sin un lugar a donde ir, pero con un mensaje que ardía en mi pecho como un fuego que no podía apagar. Un exmiembro de nuestra orden, Rosa Elena Morales, quien había dejado el convento hace 10 años para casarse, me ofreció un lugar donde quedarme en su casa en Querétaro. Ella y su esposo, el Ing. Carlos Medina Torres, me acogieron sin juzgarme. Fue desde su humilde sala, usando una computadora prestada y una cámara de teléfono celular, que grabé mi primer testimonio y lo subí a internet. No sabía si alguien lo vería. No sabía si importaría. Solo sabía que tenía que ser obediente. Ahora, aquí estoy, compartiendo este mensaje con ustedes. Y quiero que entiendan algo con absoluta claridad. No estoy buscando atención. No estoy tratando de comenzar un nuevo movimiento o denominación. No estoy pidiendo dinero. De hecho, vivo con lo mínimo, dependiendo completamente de la provisión de Dios. Solo soy una mensajera. Y el mensaje es este: Jesús viene pronto. Más pronto de lo que la mayoría de la gente piensa. El año 2026 es el comienzo del final. Ya no hay más tiempo para jugar a la religión. Ya no hay más tiempo para posponer el arrepentimiento. Ya no hay más tiempo para vivir con un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. Jesús está llamando a su pueblo a una consagración total ahora mismo. Está llamando a su iglesia a despertarse de su sueño espiritual. Está llamando a los pecadores al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Si me estás escuchando en este momento y aún no has entregado tu vida a Jesús, por favor, no endurezcas tu corazón. Proverbios 29:1 dice: El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Reconoce que eres un pecador. Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entiende que el pago del pecado es la muerte eterna separado de Dios. Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero también entiende que Dios te ama tanto que envió a su único Hijo a morir en tu lugar. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte sinceramente de tus pecados, creer que Jesús murió por ti y resucitó al tercer día, y confesarlo como tu Señor y Salvador. Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Puedes hacerlo ahora mismo. No necesitas estar en una iglesia. No necesitas un sacerdote o un pastor. Puedes hablar directamente con Dios donde quiera que estés. Ora algo como esto, y si lo dices con sinceridad desde tu corazón, serás salvo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que merezco el castigo eterno por mis pecados. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario para pagar el precio de mis pecados y que resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte. Te pido que perdones todos mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Gracias por salvarme. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida. En tu nombre oro. Amén. Si acabas de hacer esa oración con sinceridad, déjame ser la primera en darte la bienvenida a la familia de Dios. Has pasado de muerte a vida. Has sido perdonado. Has sido hecho una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios sin compromiso. Lee tu Biblia todos los días. Ora constantemente y prepárate, porque nuestro Señor viene pronto a llevarnos a casa. Para aquellos de ustedes que ya son creyentes, pero se han vuelto tibios, les suplico en el nombre de Jesús que se arrepientan ahora. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Abandonen todo pecado que los está atando. Perdonen a todos los que los han herido. Busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor, según Hebreos 12:14. Dejen de amar este mundo y las cosas de este mundo. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Apaguen sus teléfonos y prendan sus vidas de oración. Apaguen sus televisores y abran sus Biblias. Dejen de buscar entretenimiento y empiecen a buscar al Señor con todo su corazón. Las próximas 72 horas son críticas. Oren sin cesar. Ayunen si pueden. Interceden por sus familias, por sus comunidades, por su nación, por el mundo. El enemigo está planeando cosas terribles, pero nuestras oraciones pueden limitar el daño que puede hacer. Y sobre todo, mantengan sus ojos fijos en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se distraigan con las noticias del mundo, aunque sean alarmantes. No se dejen llevar por el miedo, aunque las circunstancias parezcan aterradoras. Recuerden que mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, según 1 Juan 4:4. Recuerden que ninguna arma forjada contra ustedes prosperará según Isaías 54:17. Recuerden que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio según 2 Timoteo 1:7. Estamos viviendo en los últimos momentos antes del arrebatamiento de la iglesia. Estamos viviendo en los últimos momentos antes de que comience la gran tribulación. Estamos viviendo en los últimos momentos antes de que Satanás sea liberado para hacer su peor obra en la tierra. Pero también estamos viviendo en los últimos momentos antes de ver el rostro de nuestro Salvador cara a cara. Estamos en los últimos momentos antes de escuchar la trompeta sonar. Estamos en los últimos momentos antes de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, según 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. Qué privilegio tan increíble es vivir en estos tiempos. Sí, son tiempos aterradores. Sí, son tiempos difíciles. Pero también son tiempos gloriosos porque somos la generación que verá el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos la generación que verá el cumplimiento de todas las profecías. Somos la generación que será testigo del evento más grandioso desde la resurrección de Jesús. Así que no teman, no se desanimen,
No se rindan. Manténganse firmes. Permanezcan fieles. Mantengan sus lámparas llenas de aceite como las vírgenes prudentes en Mateo 25. Estén listos porque el esposo viene y cuando venga no habrá una segunda oportunidad para prepararse. El tiempo de preparación es ahora. Yo, Sor Gabriela Fernanda Ramírez Torres, he compartido fielmente lo que el Señor me mostró. He sido obediente a su mandato. He advertido a todos los que tienen oídos para oír. Ahora la responsabilidad es de ustedes. ¿Qué harán con este mensaje? ¿Lo rechazarán como las palabras de una monja demente? ¿O permitirán que el Espíritu Santo use estas palabras para despertarlos de su sueño espiritual? La elección es suya, pero elijan sabiamente, porque su eternidad depende de ello. Que el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, quien resucitó para nuestra justificación y quien viene pronto a llevarnos a casa, los bendiga y los guarde. Que su rostro resplandezca sobre ustedes. Que tenga misericordia de ustedes y les dé paz. Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Amén y amén. ¡Qué testimonio tan poderoso y revelador! La Biblia nos recuerda en Lucas, capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Las advertencias han sido dadas, y ahora es el momento de actuar con fe y urgencia. Muchísimas gracias, hermana Gabriela, por compartir con tanta valentía lo que vivió. Y a ti que nos acompañaste hasta el final, que la gracia de Dios te rodee y su Espíritu Santo te guíe en estos tiempos decisivos. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga abundantemente.